Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo crear una reunión directamente desde un correo electrónico en Outlook. Esto es bastante sencillo, ya que si deseas crear una reunión ya sea física o desde Microsoft Teams, lo tienes bastante fácil. Vamos a entrar directamente aquí a nuestro correo electrónico y verás que en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones, tienes un apartado llamado responder. En este apartado tienes un botón llamado reunión. Aquí, cuando haces un clic, se te abre este nuevo mensaje que enviaremos, pero ya no es un mensaje típico, sino un mensaje de reunión. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que elegir son los destinatarios, ¿vale? Estos destinatarios aquí los pondríamos, los que van a participar de esta reunión. Y si te fijas, hay varias opciones, ¿vale? En este caso tenemos reunión desde Skype, conferencia en línea por TeamViewer o enviar un archivo de OneNote. En caso de que nosotros tengamos instalado también Microsoft Teams, también te puede aparecer esta función, esta opción, ¿no? En este apartado de aquí de las instalaciones. Por lo tanto, aquí lo único que tendríamos que hacer es enviar una cita a los destinatarios que participarían en la reunión. Agregaríamos la fecha, agregaríamos la hora y bueno, el mensaje que nosotros le queremos enviar. Una vez que tengamos todo esto listo, lo que vamos a hacer es darle en el botón de enviar y esto será enviado a los destinatarios con un mensaje como este. Se ha enviado un archivo de reunión para que ustedes acepten, ¿vale? Nos respondan con la confirmación de esta cita a la reunión, si vas a ir, si no vas a ir o si quizás irás. En caso de que sea una reunión de trabajo, lógicamente la respuesta sería un sí o un no en caso de que no te encuentres y no puedas ir a esa reunión. Por lo tanto, esta es la opción más sencilla de poder enviar una reunión. Aquí tendríamos también, que no lo había dicho antes, pero bueno, lo había dicho por aquí, que podemos elegir la fecha, ¿vale? Podemos elegir el día en que va a ser esta reunión. En este caso lo había explicado de este lado, porque también puedes hacer un clic sobre las opciones del calendario aquí, pero también tendríamos esta opción puesta de este lado. Pues nada, no lo enrollo más. Esta es la manera de crear una reunión directamente desde nuestro correo de Outlook. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.